Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Nos vamos a dar una vuelta por Mongolia hoy. Estaremos también en rutas de cine, pero aquí cerquita, en la zona de Guadarrama, en el norte de Madrid. 15 excursiones increíbles. Y hablaremos de libros, de estaciones de esquí que cierran, de muchas historias que os van a gustar. Ser Aventureros, arrancamos. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por ¿Qué los pasa, aventureros? árboles. Buenos días, ¿os habéis levantado ya? Sois las heroínas y los héroes del sábado. Bienvenidos, como siempre, un fin de semana más y seguimos sumando calor y disfrute y vida a esto que se llama Ser Aventureros y que os acompaña de fin de semana en fin de semana o cuando queráis en el podcast, que ahí nos podéis escuchar tantas veces como os venga en gana. Estamos toda la familia, estamos todos. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena Ser en Península, Baleares, en Ceuta y Melilla, en Canarias, no sé si lo he dicho todo, a través de la 1260 la costa este. Yo ya necesito más vacaciones de las vacaciones que ya tengo. Hola, José Luis Angulo, buenos días. Buenos días. Oye, tenemos que proponernos, porque a mí me encanta, siempre digo cuando dices la costa este, tenemos que preocuparnos a ver si nos oyen en la costa oeste. Bueno, escucha, es todo ponerse y a ver si engañamos a alguien para que nos pase el programa por la costa oeste de los Estados Unidos. Exactamente, la verdad es que da un caché a que nos oyen toda España, Península, Baleares, como te dices, Ceuta, Melilla, y luego ¡pum! Ahí el último toque, costa este de los Estados Unidos. ¿Sí? Eso es una Claro, bomba. pues no, hombre, ahora a ver si conseguimos algún día decir costa este y oeste de los Estados Unidos. Y ya tenemos las dos costas. Hola, Ángel Colina, buenos días. Buenos días aquí desde la costa noroeste. Que mira, que ya salgo también, que también nos Hombre, escuchan claro. de la costa noroeste. Pues, efectivamente. Y nada, muy bien, aquí ya ya se les adelanta, ya llega la temporada, la nueva temporada otra vez, ya acabamos el verano pronto y en fin, esto pasa, todo pasa. Ya, todo pasa y todo queda, que decía Serrat, pero lo nuestro es pasar, ¿no? Decía, bueno, lo decía Machado realmente y Serrat le puso Sí, música, claro. lo cantaba, sí. Sí. Ponseti versiona a Serrat y Serrat versionó a Machado. O sea, que Exacto, Esto es un no exacto. parar. Esto que no pare la música ni el espectáculo. Nos vamos al hombre que mejor desayuna y que, aunque me dice, no sé si es verdad o no, me dice que algunas mañanas con ese desayuno es de los que termina yendo rápido al baño. ¿Será verdad? ¿Será cierto o no? Hola, Chema, ¿qué tal estás? Buenos días. No, que va. Estos desayunos de los tres carriles son muy astringentes, así que no. ¿Ah, sí? No. Ayudan ahí a sujetar el tema por las mañanas. Sí. El bolo alimenticio recorre todo el tracto digestivo sin ningún tipo de problema. Así que, sobre todo si te metes manteca colorada, te aseguro que todo llega donde tiene que llegar sin ningún problema. Yo Aquí en me la costa- yo me meto Sí, manteca colorada y tengo que salir zumbando para todos lados. Pues aquí en la costa suroeste, aquí estamos ya acabando el verano y yo preparando. Acabando, porque, dice, joder, pero si no os queda he un contado, montón pero aún, joder. me he matriculado en la universidad ahora con 58 años a estudiar filosofía. ¿Qué os parece? ¿Pero qué me dices? ¿Va en serio o nos estás vacilando? No estoy vacilando. Pero qué bonito, me parece precioso, tío. En la qué UNED, idea la más Universidad buena. a Distancia, decidí ya hace unos cuantos meses y aquí estoy preparándome para mis nuevas asignaturas como filosofía de la historia
filosofía antigua 1 y 2, filosofía de la religión 1 y 2, toda introducción al pensamiento científico. Pero lo que yo no sé si a estas alturas de vida, ¿verdad, Ángel? Si este tío necesita mucha filosofía, ¿no? Pero ¿cómo vas a alternar todo eso con tu trabajo? Porque claro, tienes que currar también. Bueno, la verdad es que primero es la universidad a distancia. Este primer año me matriculo nada más de 3 asignaturas, lo cual me permite, va por cuatrimestres y tal, es decir, está muy adaptado. Te lo vas a tomar con calma, vamos. Te lo vas a tomar con calma, o mejor dicho, te lo vas a tomar con filosofía. Me lo voy a tomar con filosofía, eso es. Siempre ha sido un buen filósofo, Chema siempre ha sido un poco filósofo. Sí, siempre. Dime, José Luis. No, que le iba a decir a Chema que en su caso y con esa edad que nos ha dicho, cuando hagáis el viaje fin de curso, que vais con el inserso o cómo. Bueno. Ahí está. Ahí has estado muy fino, compañero. Fino estilista, tío. Qué puñaladita más sutil. Lo importante es viajar, es decir, que vaya con quien quiera y como pueda. Pues lo voy a ir proponiendo, el viaje. Yo lo primero que voy a hacer el primer día de clase es proponer el viaje fin de curso. Eso es lo primero que voy a... Y lo va a hacer con orgullo vieja, el viaje fin de... Así que ya os iré contando durante esta nueva temporada que iniciaremos ya pronto. Pues os iré contando cómo voy avanzando en mis estudios de filosofía. Por favor, estaremos muy preocupados por ello. Y por cierto, te voy a dar una recomendación y va en serio. Me estoy leyendo un libro preciosísimo de un chico que se llama Gianluca Gotto, que es italiano, que se llama Siempre ocurre algo maravilloso y que... es un viaje de esos inesperados y de aprendizaje y que tiene mucha filosofía pero muy positiva, y es uno de esos libros que te deja buen cuerpo, ¿eh? Termina el viaje gracias al abuelo del chaval viajando por Vietnam y bueno, es una manera de ver la vida diferente, con mucha más paz y con mucha más calma. O sea que ahí te lo dejo, ¿eh? Siempre ocurre algo maravilloso. No todo va a ser nihilismo y teoría del absurdo y cinismo por Dios, y es decir, que está bien también que haya el otro lado de la filosofía más luminoso. El filósofo Gianluca Gotto, que es el autor del libro. Dime. Que una tenemos que irnos a por el primer invitado. Mira, es que esta semana ¿qué te ha pasado? empezado a ver, igual tú ya lo has visto, o alguno de vosotros, es la serie sobre el CAEM, es decir, el centro donde, como hemos tenido a la Guardia Civil de Montaña muchas veces en el programa, cuando hemos ido a Benasque y tal, sí, y es el centro donde preparan a esta gente y donde los entrenan, y es una serie que está en Amazon Prime, y es impresionante, o sea, la recomiendo porque es... digamos, donde ves realmente... ¿Y cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama o no? Y parece muy fácil, ¿sabes? Ya, ¿cómo se llama la serie? ¿Lo sabes o no? Bueno, te lo digo en un momento. Es que vale. El CAEM el CAEM está en Candanchú, que es ¿cómo se llama? El grupo donde realmente se forma. Sí. Y lo que es alucinante, porque vemos un rescate y parece todo como muy sencillo. Sí, oye, cómo se la juegan y tal. Pero es que hay que ver la preparación que requiere todo eso. Claro, y hasta que esta gente les empiezan a dar cancha y empiezan a entrenar y a participar en el primer rescate, que son más suaves, más fáciles, digamos, es alucinante lo de esta gente, y luego cuando ves los salarios que tiene esta gente, alucinas también, ¿sabes? Bueno, eso es otra historia. Yo no sé cómo se llama la serie, yo no tengo Amazon Prime, pero creo que es el GRAN, el grupo Rescate de Alta Montaña, es decir que... El GRAIM. Exactamente. El CAEM es donde los preparan, donde se preparan. Pero bueno, me tienes que decir el nombre de la serie y dejaros aquí de inventaros nombres, que os mataré a los dos. Mientras lo miráis, me voy a ir hacia Mongolia, porque vamos a hablar de una de esas historias de rallies, de propósito, de solidaridad, de 17.000 kilómetros, de 1000 y unas historias. A ver, ponme un poco de música a esto, que nos vamos para Mongolia. Venga. Yo no sé si esto suena dentro del coche en ese camino hacia Mongolia, pero quién sabe, a lo mejor Santiago Pérez y Hugo Bailanti, que son nuestros próximos invitados, a ver qué nos cuentan y qué es lo que es esta historia, este rumbo Mongolia, estos kilómetros de aventura, estas huellas de solidaridad, esta historia tan chula que os traemos hoy aquí, arrancando en este 23 de agosto, este Ser Aventureros. Hola Santiago, hola Hugo, ¿qué tal estáis? Hola, buenas.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va Hola. todo? Todo muy bien, todo muy bien. Seguro que suena música de ese estilo en nuestro coche, yendo para allá. Más nos vale. O sea, perdóname un segundo, que la serie se llama KM. Exactamente. Muy bien, sobre el terreno. Muy bien, pues nada, la serie se llama KM, la serie que recomendaba Ángel y ya nos la ha dejado recomendada. Y ahora nos vamos a Mongolia, lugar que afortunadamente en este programa hemos tocado más de una vez porque todos los protagonistas hemos tenido la suerte de disfrutar, de viajar a Mongolia y de vivir experiencias chulas. Pero a ver qué me cuentan Santiago y Hugo. A ver, ¿por dónde queréis empezar, chicos? Contadme un poco de momento qué es este rumbo a Mongolia o qué era este rumbo a Mongolia. Claro que sí. Oye, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Hombre, no fastidies, ya sabéis que esa cuenta que tenemos en Islas Caimán, donde nosotros vivimos como multimillonarios, ingresáis ahí el dinero y ya lo tenemos. Sí. Pues nada, si comentamos un poco por encima, nosotros somos un grupo de amigos de toda la vida, de colegio, la universidad, y ahora nos hemos graduado de diferentes universidades justamente este año. Entonces se nos presentó la oportunidad de, bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Un viaje de fin de curso, de carrera, o ¿qué hacemos ahora? Y la verdad que no nos apetecía nada lo típico de irse de fiesta por ahí, nos apetecía un poquito más de vidilla y de aventura. Y se nos presentó la oportunidad de lo que es el Mongol Rally, no sé si lo conocéis. Sí. Lo conocemos. El Mongol Rally, pero lo hemos hecho un poco a nuestra manera. Y entonces no a ver, ¿cómo que a vuestra manera? Vamos a ver, porque el Mongol Rally tiene unas reglas, claro. El Mongol Rally ya de por sí es un poco de aquella manera, o sea, si vosotros algo de aquella manera lo hacéis de aquella manera, eso tiene que ser un auténtico. La idea general es que no estamos nosotros con la organización, que se llama la organización de Adventurists. Nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, recaudamos fondos para una fundación que la hemos elegido nosotros. También en el recorrido hacemos misiones benéficas con Cáritas y con los jesuitas. Entonces, básicamente, todo es organizado por nosotros, que es verdad que el Mongol Rally también ya es así, pero básicamente no nos juntamos al grupo del rally. O sea, sois la competencia del Mongol Rally, porque sois el Mongol Rally paralelo al Mongol Rally, ¿o cómo sois el anti-Mongol Rally. El anti-Mongol Rally, claro. Y aparte el Mongol Rally a día de hoy no termina en Mongolia, sino que termina en Kazajistán. Nosotros sí que queremos terminar en Mongolia, en Ulan Bator. Sí. Madre mía. Oye, decidnos cuántos sois, cuántos vehículos, cuánto tenéis pensamiento de que dure esta travesía y más o menos la pasta que os vais a gastar, independientemente de patrocinadores, ¿cuánto os cuesta esta aventura? Pues bueno, somos 6 personas, 2 equipos, que somos el ABC's Rally Team y el Gin and Gears Rally Team, y nos dividimos en 3 y 3, y cada uno está recaudando pues por equipo, por separado, porque creíamos que era más fácil recaudar de esa forma. Y el viaje estimamos que va a durar, contando con imprevistos, 1 mes y 10 días, 11 días. Y de tema donaciones y gastos del viaje, pues nosotros hemos estimado que lo que viene siendo los gastos como tal de viajar hasta Mongolia en coche desde Madrid serían unos 3.000 euros por cabeza, un poco menos, depende de si cortas un poco de dinero en algunas cosas, nos podemos alimentar a base de almendras durante un mes. También queríamos comentar que nosotros estamos colaborando con la Fundación Ángel Nieto, que no sé si la conocéis, supongo que sí, y es una fundación que se dedica principalmente a ayudar a accidentados de tráfico, pero bueno, también tiene otras acciones sociales que hacen, como puede ser la Dana o cualquier otra cosa, pero principalmente es eso, y estamos colaborando directamente con ellos y un porcentaje de las donaciones se destina directamente a la fundación. Vuestro viaje, vosotros ponéis 3.000 euros cada uno y luego aparte lo que consigáis es para estas asociaciones. Sí, nosotros lo hemos dividido en 3 gastos. Nosotros tenemos el gasto de la gestión del viaje, obviamente, como hemos comentado, y luego el gasto de la recaudación solo para la fundación y el gasto de las misiones benéficas que vamos haciendo, que por ejemplo, pues en Estambul llevamos material a los de Cáritas. En Kirguistán ayudamos a las misiones jesuitas del Padre Remy, que está ahí con jóvenes discapacitados. Pues eso lo dividimos y un poco lo que hacen nuestros patrocinadores, nos ayudan por una parte a la gestión del viaje y por otra parte hay donaciones que van íntegramente pues a lo que es lo solidario. Eso, así lo tenemos dividido. ¿Y qué es lo que os da más respeto de la ruta? ¿La distancia tan larga? ¿Tantas horas de conducir? A ver, es un poco todo. Al final, cuando es una ruta tan larga,
se junta todo y obviamente la distancia es complicada, pero lo más chungo que vamos a vivir es, al final tenemos que cruzar el mar Caspio. Lo cruzamos por el norte, que es por Rusia, o lo cruzamos por Irán. Obviamente, como ya sabemos, Irán pues ahora mismo está bastante complicado y está pues imposible de pasar por el conflicto que tienen, y Rusia también obviamente está en conflicto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, hemos mirado los riesgos que tiene cada cosa y vamos a pasar vamos a cruzar Georgia por el norte y luego cruzamos por lo que es Chechenia y Dagestán hasta ya entrar en Kazajistán. Entonces esa es la parte más complicada del viaje, porque obviamente tiene su riesgo, es una zona de riesgo. Vamos a pasar ahí unas 9 horas en conducción sin parar, es lo que queremos hacer, pero esa es un poco la parte que más miedo en el cuerpo nos mete. Pero vamos, nos hemos informado, obviamente queremos que sea hasta una aventura con imprevistos y tal, pero tampoco queremos morir en el intento. Entonces, pero esa es un poco la zona más complicada del viaje. Muy bien, muy chulo todo. La gente puede ver en redes, en todas estas historias que contáis, todo, fotografías, puede seguir vuestras aventuras. Sí. En @rumbo Mongolia. Tenemos en Instagram, en TikTok, y tendremos una película en YouTube cuando terminemos el viaje. Sí, y de hecho ayer, no sé si conocéis, ahora que se ha ido desde Barcelona a Japón, que se ha hecho muy famoso, se llama Volata, bueno, se llama Fabio, pero se llama Volata y Peluca en Instagram. Estuvimos ayer hablando con él, hemos hecho un vídeo que se ha hecho muy viral. Entonces, pues la verdad que estamos bastante ilusionados con el proyecto y con todo. Pues mucha suerte a los dos. Gracias, Santiago y Hugo, por acompañarnos un ratito en Ser Aventureros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, Chema, que nos vamos contigo. A ver, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Dónde vamos todo tu equipo? Bueno, venga, vamos a ver a dónde me lleváis vosotros a mí también. Porque hoy vamos a viajar por el mundo también, pero con un leitmotiv. El leitmotiv es el lugar más cutre del mundo en el que habéis estado. El lugar, el momento, el sitio, el espacio, ese algo, ¿no? En el que yo voy a poner un ejemplo, que es mi historia. Mi historia es que me contrataron hace un tiempo para hacer un documental en un crucero de lujo, ¿sabes? Un crucero, lo vendían como crucero de lujo. Es de estos cruceros que van recorriendo el Mediterráneo y que cuando llegas allí, de lujo, obviamente no tiene absolutamente nada. Todo lo que ocurre dentro de aquel espacio es de lo más cutre y de lo más hortera que te puedes imaginar. Y el problema es que estás metido una semana dentro de ese sitio prácticamente sin poder salir. Sí, de repente llegas a un puerto, te bajas, estás unas horas dando una vuelta, pero luego te metes en el barco y en el barco todo es de plástico, todo es de mentira. La comida es lo peorcito que te puede... Eso sí, grandes cantidades, porque se trata de cebar y cebar y cebar a todos los que vamos ahí dentro. Los espectáculos... bochornosos, las piscinas, todos los restaurantes llenos de gente. Lo más cutre que yo he vivido en mi vida es un crucero por el Mediterráneo. Me parece que es el paradigma de todo aquello que nosotros negamos en el turismo. Un abrazo muy fuerte a todos los que organizan cruceros por el Mediterráneo, claro. Claro, bueno, ese es mi punto de vista. Que ahora puede aparecer alguien y defenderlos. Pero yo digo que para mí, mi experiencia personal, la experiencia personal más cutre que he vivido ha sido en un crucero de estos. Pero, Chema, una pregunta. ¿Tú cuando dices cutre te refieres a suciedad, a la mala cocina,
O bueno, que era un exceso de gente, o que no disfrutas de un viaje realmente. Dale el sentido que tú quieras. En mi caso, cutre, por ejemplo, no era suciedad. En este caso por cutre entiendo algo también, hortera, falso. A eso me refiero. En mi caso es así. Ok. Jolín. Pero tú como tú quieras. O sea, hoy la sección es que le arranquemos la cabeza a algo, ¿no? ¿Cómo es esto lo de hoy? Hoy es como hacer aquí... A mí cuando ha dicho cutre, fíjate, yo pienso, si quieres, te cuento, Ponseti, y yo cuento ya lo que iba a decir, porque claro, yo cuando ha dicho cutre, pues yo he pensado por ejemplo, en la Amazonía, en Tarahuacá, en el estado de Acre, un pueblo que se llamaba Tarahuacá, que llegamos allí en una avioneta después de un viaje agotador, ya sabes, los mosquitos, la marcha, el calor, etcétera. Y de repente, pues hay un hotelito aquí en el pueblo y tal. Vale, ay, qué maravilla. Llegamos al hotelito, entramos y entro en una habitación allí, tenía una ventana, una habitación, pues bueno, como la que te puedes encontrar en plena Amazonía, ahí en mitad de la nada, ¿no? En un hotel. Y de repente, pues una ducha allí, un calcetín en la ducha, que era lo que había allí para ducharse un poquito y tal. Salgo de la ducha y hay un pequeño escalón, joder, un esguince, me tuerzo el tobillo, con el cansancio, un dolor ahí tal. Dios, voy a abrir la ventana, voy a abrir la ventana a ver si esto se airea un poco, hacía un calor, no había nada, ni ventilador, no había nada. Abro la ventana y ¿qué me encuentro? Me encuentro a 1 metro de mi ventana, un basurero con unas ratas de medio kilo. Madre mía. Y que inmediatamente, en las ventanas eran cartones, realmente la ventana lo que tenía eran cartones. Pues lo que hice inmediatamente de ver ese basurero y esas ratas fue volver a colocar los cartones. y a dormir con la pistola debajo de la almohada, ¿verdad? Fue una cosa tremenda. Ese es el recuerdo de la peor noche que yo recuerdo y el peor sitio donde he dormido. Jolín, yo tengo una anécdota y ahora que remate José Luis, yo tengo una anécdota, pero, hombre, no es cutre, pero era un sitio tremendo. Recuerdo que en una de los viajes del Mundial de Rallys a Suecia, llegó a no sé no sé si era Karlstad, no quiero mentir, no recuerdo la ciudad o el pueblo al que llego, y entonces tenía una pequeña habitación supuestamente contratada en un sitio de estos de albergues y tal, ¿no? Y entonces, llego a pues estos viajes que llegas a las tantas, ya vas mal, o sea, ya ves que eso no va a ser bueno, y efectivamente, y entonces me da el señor con unos colores muy rojizos, que debía haberse tomado 2 tés por la noche ya mientras me esperaba, y me da para la habitación, y entro en mi habitación y de repente mi habitación es un trozo de pasillo. Pero cuando os digo un trozo de pasillo, os digo un trozo de pasillo. O sea, yo no podía abrir de lado a lado, de pared a pared, no me daba para abrir la maleta. O sea, para que os imaginéis. Me recuerda a los hoteles de Londres. Claro, te lo juro. Y entonces digo, coño, pues es que no voy a poder abrir la maleta. Aunque la ponga para el otro lado, no había espacio físico. Había justo la cama, una mesa, una mesilla, una especie de ventana que daba algo y no había manera. Digo, bueno, claro, y entonces voy al baño y el baño era peor que, ¿sabéis los camarotes que tienen un baño pequeñito y tal? Pues era peor que eso. Entonces, para que toméis conciencia de cómo era el baño, para ducharse, o me tenía que ducharme sentado en la taza del váter, o tenía que de pie con las piernas abiertas por fuera de la taza del váter, porque no había más espacio y la taza del váter era el desagüe de la ducha, y entonces tenías que enjabonarte, pero espera, que la emoción era mayor, porque si mientras te enjabonabas se te caía la pastilla, se te caía en el váter. Y luego tenías que secar todo. Claro, si querías ir al baño. Claro, si querías secar, lo tenías que secar todo. Entonces, o te enjabonabas con la pastilla y decías, por favor, que no se me caiga la pastilla, porque claro, no la voy a sacar de la taza del váter, o que, bueno, y encima, claro, justo pegado al váter estaba el lavamanos con el espejo, que quedaba todo hecho un asco, claro, con la ducha que tú manejabas la ducha, en fin, un sitio muy recomendable. Solo te faltaba tener la cocina ahí dentro también y ya tenías... No, tío, lo que os contaré, porque es un capítulo aparte.
a la mañana siguiente cuando salí a desayunar los personajes que dormían en ese hotel, claro. Pues Pero todos enanitos, era una cosa de locos. De locos. Pero bueno, José Luis, venga, ponle remedio a todo esto. Remato. Bueno, iba a comentar una, pero voy a cambiar de medio de transporte. ¿Qué me dices? Sí, iba a comentar una que pasé con Chema yendo a Zanzíbar en un cutre barco, que allí no nos enganó nadie, sino que aquello era un cutrerío. Pero bueno, como él ya ha tomado un medio de transporte que era el marítimo, yo me voy al aire. Me voy al Zaire, hoy en día República Democrática del Congo, pero cuando yo estuve allí por primera vez era el Zaire. La compañía aérea bandera del país se llamaba Air Zaire y era Air Zaire tenía un apelativo que le llamaban Air Peut-être. Puede ser que aterrice, puede ser que despegue, puede ser que no se estrelle. Es decir, ese era el apelativo cariñoso exactamente del Air Zaire. Bueno, en este caso concreto iba con una amiga, Marta, y íbamos a hacer un vuelo de Kisangani a Kinshasa. Bueno, que tuvieras o no tuvieras tarjeta de embarque, eso era insignificante. Es decir, cuando se abría la puerta de la, por decirlo de alguna manera, terminal, porque ya el propio aeropuerto era cutre, pues era como si abandonaras Vietnam. Todos corriendo hacia el avión y quien subía y se sentaba, pues eso que se había ganado. Si tenías o no tenías tarjeta de embarque, daba lo mismo. Evidentemente, los niños no contaban en el número de los pasajeros. Es decir, los mayores nos sentábamos y una vez que estábamos sentados, te iban asignando niños y te los sentaban encima, fuera tuyo o no fuera tuyo. ¿En serio? ¿Te tocaba un niño? ¿Cómo era eso? Obviamente, un niño. Todos hemos viajado por África, sabemos que las señoras tienen un montón de críos. Bueno, pues había unas con 5, había otros con 4, había otras con 3. Bueno, pues ellas llevaban a lo mejor 1 o 2 sentaditos sobre sus rodillas. Sobraban niños a cascoporro. Por lo tanto, iban las azafatas y te iban asignando un niño que te lo llevabas en el vuelo sentadito en tus rodillas, te miraba, se sonreía, se dormía encima de ti, te babeaba. Es decir, era una cosa surrealista. Es decir, ya ha sido el vuelo más cutre, más divertido y más... ¿Y cuánto duraba ese vuelo, más o menos? Pues, vamos a ver, una vez que... Toda la vida. Una vez que despejaba, no llegaba a 2 horas. Pero hasta que despegaba, obviamente acomodar a todo el personal, cerrar las puertas, que todo se acondicionara. Bueno, cuando pasaron el carro, iba a decir de la comida, bueno, un carro con cosas, aquello fue absolutamente, o sea, la gente se tiraba al pasillo. O sea, es absolutamente, yo siempre digo, y no es un chiste malo ni nada, el Zaire era un agujero negro literalmente. Los que hayáis viajado por ese país, pues sigáis viajando, porque he estado posteriormente y sigue siendo igual de tremendo. No he vuelto a volar en esa compañía, pero aquello fue absolutamente, como digo, muy divertido, muy gracioso. Pero bueno, cuando llegamos a Kinshasa... Oye, ¿al final del vuelo devolvíais al niño o no? Claro, o te llevabas el niño a casa. El niño lo devolvíamos y en mi caso no, pero me consta que alguno se llevó un recuerdo del niño en forma de cataplasma. Es decir, yo me imagino que esa compañía, si fuese ahora, diría que solo puedes llevar niños menores de 10 kilos. Claro. Claro. Si no a bodega. Si no, el niño a bodega. Y como el Papa, bajamos de la escalerilla y besamos el suelo del aeropuerto. O sea que bueno. ¿Y tuviste que volver en esa compañía o ya no? Sí, yo volaba con ella, luego volábamos vía Bruselas, todavía, bueno, es una compañía que funcionó y que bueno, pues ahora, como digo, la compañía bandera. Entonces, lo que pasa es que los vuelos internacionales, bueno, obviamente había que cumplir unos mínimos, es decir, todos pertenecían a IATA, entonces, bueno, en el caso de España era Madrid-Bruselas, Kinshasa, y ese vuelo, bueno, pues era aceptable, barato, tal, pero claro, luego los vuelos internos es como los que hayáis viajado con Aeroflot, la compañía rusa, no tiene nada que ver los vuelos internacionales, ida y vuelta a Moscú o a cualquier otra ciudad, claro, con los vuelos internos a determinadas ciudades de Rusia. O sea, eso ya es que Dios reparta suerte. Es decir, bueno, nosotros y digo nosotros porque estaba Ángel Colina, que no sé si se acordará, hicimos un vuelo desde... no me acuerdo desde qué ciudad china, no sé si podía ser Pekín, a Ulaanbaatar. Pekín. A Ulaanbaatar, ¿verdad? Volamos a Ulaanbaatar. Sí, Pekín, Ulaanbaatar, sí. En la compañía, no sé ni cómo se llama la compañía mongola esa. Mía, Mongolian International Airlines. Bueno, que no tenía, o sea, donde... En vez de tener lugar para cerrar cajones, para cerrar las maletas del equipaje de mano y tal, no, eran como unas baldas ahí que ponías las cosas encima que se caían, pero que la gente subía, ¿te acuerdas? Ángel, subía con gallinas y subía con todo, o sea, era como un autobús de España de los 60, una cosa de locos.
Eso yo los he conocido. En el pueblo de mi abuela lo he conocido, lo de ir con las gallinas, los conejos dentro del autobús. Sí, pues en el avión. Ahí íbamos. En fin. Antes decíamos, ya que hablábamos de Aeroflot, antes decía yo de RPT 3 Zaire, pues Aeroflot también tenía un apelativo cariñoso que era Aeroplof. Bueno, no me digas por qué. Bueno, es que han caído unos cuantos de Aeroflot, ¿eh? Madre mía. Sí, pero bueno. Pues nada, la historia de Chema. Oye, Chema, te vamos a dejar, que hoy tienes jaleito. Hablamos contigo la próxima semana. Venga, un abrazote. Un abrazote. Hasta luego. Chao. A ver, muchas cosas que tenemos para contar en este día en Ser Aventureros y vamos a irnos ahora con Alfredo Merino. Hace semanas, no sé si os acordaréis, José Luis, Ángel, que Chema nos hablaba de sus viajes a Guatemala, pero a escenarios de cine, ¿no? Escenarios donde se habían rodado películas, hablaba de Star Wars y José Luis, y no me acuerdo de qué más cosas, ¿no? Que eran como un viaje de autor. Efectivamente, Chema nos contaba que iba a ir a Guatemala y que bueno, pues iba a visitar de la línea y todo eso, escenarios, incluso iba a estar con algunos de los actores que habían participado en sus películas y bueno, pues era otra forma de conocer Guatemala de una forma diferente, obviamente con los escenarios típicos, Antigua, Chichicastenango, etcétera, etcétera, pero bueno, con ese toque diferente y que hacía pues obviamente un viaje único y bueno, como decía Chema, era el que le iba a acompañar, el que iba a ir con el grupo. Pues Alfredo Merino nos propone algo mucho más cercano, mucho más accesible para nosotros. No nos vamos a Guatemala, perdón, a Guadalajara si queréis vamos, pero no nos vamos a Guadalajara, y dale a Guatemala, sino que nos vamos a hacer excursiones por escenarios de películas de Guadarrama, del norte de Madrid. A ver que nos lo cuente él, porque hay películas de estas que veréis que son internacionales y que a lo mejor las habéis visto. Hola Alfredo, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola aventureros, buenos días. Ya os estoy escuchando y desde luego qué aventura es esto de viajar. Totalmente, pero oye, dices, al Guadarrama. Tú nos propones unas aventuras más cercanas, oye, y nos vamos a ir con películas de romanos, del Cid, de 55 días en Pekín, de un montón de cosas, ¿no? Eso te iba a decir, que bueno, son unos viajes cercanos, pero si lo miras bien no lo son tantos, porque a través de esta propuesta podéis ir desde el sitio que se os ocurra, por ejemplo, el lejano oeste, las sierras de México, podéis ir al Vesubio, podéis ir incluso a la corte de los reyes franceses. Es lo bueno que tiene de hacer viajes a lugares donde se han rodado películas a lo largo de 100 años. Eso te iba a preguntar, Alfredo, que yo creo que todos nosotros pensamos cuando hablamos de escenarios de película en España, nos vamos a Almería, nos vamos a las películas del oeste, nos vamos al Spaghetti Western, incluso pueblos que se han recreado y que se visitan hoy en día y se hacen escenificaciones de pistoleros, de tal, de cual, pero lo que hemos descubierto en tus 15 excursiones por escenarios de películas de Guadarrama y Norte de Madrid es que España es un gran decorado y donde se han rodado infinidad de películas y muchas muy famosas. No, es un decorado, o sea, realmente lo sabemos todos, ¿no? Se habla de que España pues es un continente en miniatura y yo sostengo que dentro de ese continente hay un microcontinente que es la Comunidad de Madrid, que a pesar de su pequeña dimensión, pues excepto mar, y ya vemos, os contaré que hay películas que recrean el mar dentro de la Comunidad de Madrid, no nos falta de nada, tenemos alta montaña, tenemos llanuras, tenemos sierras desérticas, tenemos lo que queráis, y todo eso se ha aprovechado para a lo largo de 100 años, la primera película, fíjate tú, en la naturaleza de Madrid se rueda hace justo 101 años, 1924, una película francesa. No han dejado de producirse películas de la más variada calaña y algunas que pertenecen por derecho propio a la historia del séptimo arte y que todos hemos disfrutado con ellas. Alfredo, te quería preguntar... perdón. Dale Ángel y después José Luis. Le quería preguntar a Alfredo porque claro, la caída del Imperio Romano, el Cid, por un puñado de dólares, 55 días en Pekín. Supongo que eran películas con mucho presupuesto y que se rodaban en diferentes países, me imagino, ¿no?
Bueno, realmente hay un primer periodo que llega hasta los años 50 en el cual, bueno, pues excepto la primera película, fíjate tú que es una película francesa, Le Ver Galant, una película rodada en 1924 sobre la corte del rey de Francia, que tú fíjate qué curiosidad, teniendo los franceses lugares como puede ser Versalles, como pueden ser los castillos del Loire, se vinieron al monasterio de San Lorenzo a rodar en sus jardines y en el bosque de la Herrería, evidentemente por la naturaleza y por la belleza de esos paisajes y de ese monumento, pero también, como bien dices, porque por cuestión económica pues les resultaba mucho más barato. Esa cuestión económica se mantiene a lo largo de los años, especialmente en los años 50, cuando hay la gran explosión del cine internacional en España y que, bueno, pues sí, se rodaba en distintos sitios, pero básicamente se rodaba en España, en la geografía española. El libro tuyo está obviamente plagado de recorridos, de esos escenarios que podemos recorrer con tu libro, con tu guía, pero uno se entera de anécdotas y cosas, curiosidades, como por ejemplo que la película Orgullo y Pasión hizo un cameo, un jovencísimo de 23 años que se llamaba ni más ni menos que Adolfo Suárez. Efectivamente. En aquella película fue una de las grandes superproducciones, una de las primeras superproducciones, la hizo en el año 56, vino aquí a hacer rodarla Stanley Kramer, y fíjate tú, contó con gente que estuvo en Madrid durante el tiempo, y eran tiempos más prolongados que ahora, Sofía Loren, Cary Grant, Frank Sinatra, pues bueno, como te digo, contrató a 16.000 extras. Se rodó en infinidad de sitios, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en Ávila, y ahí sale, porque entre los figurantes, los extras de los 16.000, había un jovencillo llamado Adolfo Suárez, como tú bien has dicho. Qué gracia. Oye, ¿queda algo de los decorados? O sea, aparte de los lugares que ya existen y que se utilizaron, como decías, ¿queda algo de decorados o algo de lo que utilizaron en estas películas? Nada, ¿no? Queda muy poco. Tú fíjate, el primer poblado, los que más van a conocer nuestros oyentes, pues son los que se refieren a las películas del oeste, a los westerns. En España, en los años 60, se rodaron 200 películas del oeste, y en toda Europa solo 500, es decir, casi el 40% de las películas del oeste que se rodaron en Europa se rodaron España, ¿no? Exactamente, más que en España, en Colmenar Viejo. En Colmenar Viejo se construyeron dos pequeños, bueno, no tan pequeños, uno sí, otro más grande, dos poblados del oeste, uno era el poblado Michelena, así llamado por uno de los decoradores, Félix Michelena, que lo construyó junto con otro que se llamaba Agustín Lega en el 63. Pero el año antes, en la cercana Hoyo de Manzanares, se construyó el primer poblado de rodaje, el primer plató, que era un pueblo del oeste, llamado Golden City, que lo hicieron un tal José Luis Galicia y Pérez Cubero, unos decoradores, y se mantuvo durante muchísimo tiempo. Se rodaron aquí en Hoyo de Manzanares, en la Sierra de Madrid, más de 200 películas del oeste, y entre ellas, tú fíjate, las más de mayor relumbrón, que supusieron el inicio de algo tan maravilloso como es el Spaghetti Western. En 1962 se rueda por $1 puñado, dirigido por Sergio Leone, protagonizado por el mítico Clint Eastwood, y con esa canción que todos hemos silbado, aunque lo hagamos muy mal, del inmortal Ennio Morricone. Luego siguió La muerte tenía un precio, que fue 3 años después, y luego El bueno y el feo, que hicieron la trilogía. Y tú fíjate tú, por $1 puñado, rodada íntegramente en España, en muchísimos sitios. Tú has dicho en Almería, donde ahí se construyó el proceso otro poblado, y ese, fíjate tú qué curioso, ese sí permanece. Ahí los almerienses han estado muy finos y lo han conservado. Y esto, fíjate tú, no solo hace unas referencias históricas que evita que se pierda la historia del cine en España, sino que también crea puestos de trabajo locales, lo cual es súper importante. Aquí se desmontaron uno tras otro, y solo, luego que te respondo tan dilatadamente a tu pregunta, solo se conserva en Colmenar Viejo, en la dehesa de Navalvillar, al lado de la base de helicópteros del Ejército del Aire, una puerta y 6 metros de empalizada, que es la que yo he utilizado para
bueno, promocionarme, a ver si me sale un trabajo. Pero escúchame, pero eso también es que, digamos que en Almería es un desierto, es una zona turística, y quizá en las zonas de Madrid es más complicado, ¿no? Para organizar visitas, para mantener el poblado. Digo, supongo que por la ola de construcción y todo esto, ¿no? No, mira, la dehesa de Navalvillar, que es un sitio que yo recomiendo si sois mínimamente amantes de daros un paseo por la naturaleza, es una dehesa inacabable, de cientos y cientos de hectáreas, justo debajo del pico que se llama el Cerro de San Pedro, al este de Colmenar Viejo, y se mantiene igual, no solo que cuando se hicieron estas películas en los años 60, sino desde que se fundó el mundo prácticamente. Está inalterado porque es un terreno ganadero, y la finca, las fincas que hay ahí, son muchas fincas las que componen la dehesa, pues se mantienen exactamente igual. Lo que ocurre es que, acabaron las películas, los platós se abandonaron, y los vecinos, pues claro, aprovecharon para rapiñar con todos los elementos y llevárselos para hacer Alfredo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que algún vecino se llevó alguna pagoda o alguna cosa de 55 días en Pekín? Pagoda no, algo? Estoy hablando de pueblos del oeste, y eran unos restos abandonados que estaban a disposición de las personas. Es algo tan común que no es de los escenarios de cine, bien lo sabéis. Anda que no hay en todo el mundo romano restos de columnas, de basamentos y lo que tú quieras, utilizado pues para cerrar una finca o levantar una pared o abrir algunos tendrán la rueda de diligencia en su jardín, seguramente. Pues no lo sé, pero posiblemente, si no un carro. Es una lástima que se haya perdido esto. Bueno, hay algunas asociaciones, como hay una muy activa en Hoyo de Manzanares, donde ya te he dicho que se rodaron muchísimas películas, que ha rescatado, si no eso, sí ha hecho una ruta, y lo que han tenido la buena idea de, a lo largo de la ruta, poner una serie de paneles con fotografías de la película en el sitio donde está clavado el panel. Y esto no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero te permite imaginar, incluso soñar cómo debió de ser aquello en los años 60. Oye, ¿y por qué? Y ya con esto vamos terminando. ¿Por qué se paró? O sea, ¿qué pasó? ¿Por cuestiones económicas y tal? Porque por lo que cuentas, en los años 50 y 60, esto era un plató constante de todo tipo de producciones. Sí, fue un plató constante ya lo hemos dicho, sobre todo por razones económicas. Claro. Rodar en España, las grandes superproducciones, estamos hablando de 15.000 extras, estamos hablando que aparte de los extras había un complejo equipo técnico de decenas, a veces casi un centenar de personas. En España era mucho más barato, y hubo otra cosa tampoco desdeñable, que es que el régimen en los años 50, en plena autarquía, España estaba cerrada al extranjero, al mundo exterior. Entonces aquello fue una puerta por la cual el franquismo podía hacer publicidad de las bondades de la tierra española, y también pues supuso, de verdad, a nivel local, un dinero que hacía falta a la población. En los lugares donde se filmaba, pues se contrataban, ya te digo, fíjate, 14.000 extras. Algunos de ellos en la Sierra de Madrid les contrataban incluso para la película de Romano, por ejemplo, Espartaco, o Alejandro Magno en el 55. O sea que los que vemos de extras son españoles, ¿o qué? Bueno, no, pues sí, había todos los chinos todos los bosses que luchaban para derrocar a David Niven y demás, eran roceños. O sea, fíjate lo que te digo. Supuso mucho Samuel Broston, y fíjate tú esa figura de este productor nacido en Moldavia y nacionalizado de Estados Unidos, que se enamoró de España gracias a Areiza, el político, que habló en una cena, le describió lo que podía ser aquello. Él tuvo la visión de escucharlo, vino a España, compró los estudios de Chamartín, compró una finca de 100 hectáreas en Las Matas, y levantó el mayor plató de la historia del cine, como reconoce Guinness Record. Qué bueno. Pero fíjate que Alfredo nos decía que todos los chinos esos eran españoles, pero es que también se rodó Salomón y la Reina de Saba íntegramente en España, película que yo no sabía que en pleno rodaje murió Tyrone Power y que fue sustituido de urgencia por Jules Bringer. O sea, que es que estamos hablando de pesos pesados
y ya ves tú la reina de Saba lo que tuvo que ver con España, pues así como nada. No, lo bueno de esto, y ya si te parece hago un resumen muy breve, no solo te permite visitar estos lugares y con ellos soñar y estar en plena naturaleza, sino te permite descubrir la importancia que ha tenido el séptimo arte en los últimos 100 años de la historia de España. Ha sido fundamental a nivel económico, a nivel de apertura y a nivel de que los españoles, bastante preocupados con llegar no a fin de mes, con llegar a la noche muchas veces, veían lo que podía pasar, en fin, y podrían ver pasar por la calle a personajes como Ava Gardner, Frank Sinatra, Charlton Heston, Sophia Loren, y yo qué sé, soñar un poco. Alfredo, nos vamos, pero antes de irnos quiero presentarte a un chaval que tengo aquí, que está empezando en la radio y que me dice que te habla, que te conoce un poco, que ha hablado contigo alguna vez, que es un chaval que se llama Alfonso Ojea ¡Hombre! Perdona, Fíjate, don Alfonso. ¿Cómo estás? Alfonso, ¿Cómo estás? Un hombre de mucha talla. Sobre todo eso, Siempre. mucha talla. Fíjate que estabas hablando de la importancia del libro que yo también tengo ya. Y de las rutas. Y de las rutas. Y el otro día estaba hablando yo por teléfono con Alfredo por esto. Yo vivo en Las Matas, que es un barrio, por así decirlo, de la localidad madrileña de Las Rozas. Bueno, ahí se rodó 55 días en Pekín, claro. Muy fuerte. En los bares de Las Matas, que no hay mucho porque es muy pequeñito, hay fotos de quiénes eran los boxer. Eran los chinos que habían sido modificados por maquillaje para ser las sordas que se lanzaban contra los europeos. Y eran de Las Matas. Y en muchos bares de Las Matas está la foto de mi abuelo, ya el hombre ha fallecido, claro. vestido de boxer. Hay que decir una cosa sobre Samuel Broston. Que por eso perdieron. Que por eso perdieron. Pero hay que decir una cosa sobre Samuel Broston, y tú lo sabes mejor que yo, Alfredo, y sobre la importancia de Samuel Broston en el cine español y concretamente en Madrid, en Las Rozas. Y es que ahí tuvimos al primer español que fue nominado a un Oscar ¿por qué película? Por Doctor Zhivago. Ah, mira, qué bonito. Y esa persona fue Manuel Berenguer, claro, el conocido como el Boss. El primer, estábamos en el franquismo, el primer... Tengo que despedir a Alfredo y el programa. O sea director de fotografía del cine español que era nominado a un Oscar. No lo consiguió, pero fue Manuel Berenguer, que era el hombre de la mano derecha de Samuel Broston. Alfredo Merino, gracias por esas 15 excursiones a escenario de películas. Un abrazo enorme. La vida es una aventura. Una aventura. Mínima pausa y le ponemos final a esto. Venga. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. A ver, Alfonso, que usted le pone hoy final a esto, ¿qué me vas a contar? Y telegráficamente, pues una mala noticia para el mundo de la nieve. Ha cerrado de manera definitiva la estación de esquí francesa Alpes de la Gran Sierra, los Alpes de la Gran Sierra. Es la 6ª estación de esquí francesa que cierra sus puertas en los últimos 10 años. ¿Falta de nieve? Cambio climático. Y hay muchísimos problemas de innovación. Esto es lo que está marcando y lo que desgraciadamente va a marcar el futuro de este deporte. No paramos. Son 6 ya. Está al lado de Val Thorens. No, Val Thorens no la van a cerrar. Pero esta estación queda ya cerrada. Nos quedan un par de minutos, pero José Luis Ángel, es que no paramos. Bueno, este verano es un ejemplo. Es que no, en vez de igualar temperaturas o estar ahí, es que no paramos de crecer. Ha sido el mes de junio más caliente desde que hay registros. Claro, apareció julio en vez de junio. Claro, y es todo igual, y es que no, vamos a peor clara y evidentemente. Sí, vamos a peor, cada año se va notando más. Sí.
Claro. Y son 6 estaciones solamente en los Alpes, ¿eh? Yo no quiero decir nada porque no quiero ser ave de mal agorero, pero dilo. Que el sector en España tiene que empezar a hacer ya los deberes. Porque me temo que en unos añitos... ¿Qué deberes haces? No, ninguno. Bueno, modificar esas estaciones para dar otro tipo de servicios, senderismo, ciclismo de montaña, sobre todo en su variante de descenso. Lo están haciendo. Porque las constantes meteorológicas y climatológicas marcan lo que va a ser el futuro, y ya adelanto que va a ser muy difícil. Pero hay una cosa que a mí se me escapa y no sé si va a pasar, y ahora basta que diga esto, este invierno nos va a caer la del pulpo. Bueno, porque tú nos dijiste... No nada que ver, también ha llovido como nunca. Pero quiero decir que igual, si vamos al extremo de calor, igual vamos al extremo de frío y al extremo de nieve. No lo parece. Mira que este año ha llovido y se han producido precipitaciones. Pero me acuerdo ¿Pero a partir de cuándo? A partir de mucho después de la Pero Navidades. Escúchame, me acuerdo que hace un montón de meses tú nos decías que en las estaciones americanas este año había caído un pocotón de nieve. Y en las andinas, que estamos ahora, como comentábamos hace unas semanas, ¿y entonces, en el invierno austral? ¿Igual nos pasa lo mismo o no? Yo no lo creo. Desgraciadamente, y quiero creerlo, porque ya sabéis de mi afición montañera y de mi afición al esquí y a todos los deportes de deslizamiento. Pero no lo ves. Noto cada vez, sobre todo en las estaciones con menor altitud en la península ibérica, con menor altitud, lo van a tener muy difícil el poder inhibar naturalmente, y con cañones, si no hay frío no se puede hacer nieve. Yo creo que van a sobrevivir las grandes que tienen altitud, y yo creo que el negocio se va a quedar bastante recortado. Está pasando en toda Europa, lo acabamos de comentar, 6 estaciones cerradas ya en Francia. Y yo creo que nosotros no somos distintos, Ponseti. Tendremos, lamentablemente, que seguir ese camino. Pues muy bien, Alfonso, gracias, tío. Fuerte abrazo. Día. Hasta luego. Oye, me quedan 2 minutillos. ¿Te meto un libro, José Luis? ¿Te animas? No, mira, tengo un libro, pero eso sí que merece unos minutos más, pero con 2 minutos os voy a recomendar una súper exposición que hay en el Arqueológico de Madrid. Así que hoy no vamos a hablar de un libro, hemos hablado con Alfredo Merino, esa ruta de cine, y nos vamos al Museo Arqueológico, calle Serrano en Madrid, y vamos a una maravillosa exposición que narra la vida de un personaje no muy conocido, Eduardo Toda, un catalán nacido en el siglo XIX, 1855, muerto en 1941, que fue viajero, diplomático, embajador en Egipto, arqueólogo, y la exposición es absolutamente maravillosa. Este hombre fue coleccionista, fue de los primeros que trajo a España pues restos arqueológicos, colecciones absolutamente maravillosas, escribió varios libros, y bueno, yo era un personaje que conocía el nombre, algo sabía, tenía una biografía en casa, pero realmente nunca me había puesto a profundizar en él, y bueno, me llegó oídos de esta exposición, El Egipto, de Eduardo Toda. Estará la exposición hasta el 5 de octubre, por lo tanto tenemos mesecitos. Los madrileños no tenemos fáciles, pero los que no son de Madrid, realmente casi os diría que es un buen pretexto para venir a la CAPI y ver esta exposición. Está muy bien ambientada, está en penumbra, mapas, objetos, imágenes, fotografías, y bueno, pues esa época en la que Egipto se empezaba a descubrir, al menos al mundo exterior, en las grandes expediciones arqueológicas, y por lo tanto conocer a este personaje es absolutamente maravilloso. Así que Eduardo Toda, Higüel, intelectual, viajero, y la exposición en el Museo Arqueológico, calle Serrano de Madrid. Pues con esto lo vamos a ir dejando, así que un abrazo enorme, José Luis, hasta la próxima semana. Adiós, señores. Gracias, Angelito Corina. Abrazos, compañeros. Chao, sed felices. Volvemos la próxima semana con más Ser Aventureros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.